Bueno, muy bien. En esta oportunidad vamos a revisar qué es un flip-flop tipo D, cuál es su función básica y cómo podemos implementarlo y simularlo en VHDL. Bien, comencemos por responder a la pregunta ¿qué es un flip-flop tipo D? Voy a primero dar una explicación muy pedagógica y después voy a dar una explicación un poco más formal. Supongamos que queremos pasar, este es un circuito que me permite guardar información, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí un bit de información, voy a poner ese bit de información que va a ser esto es un bit, la información triangulito, y yo necesito guardarla acá. Para poder almacenarla aquí, digamos que, bueno, aquí está la entrada, ¿cierto? Y vamos a suponer que yo la almaceno cuando la pongo aquí, en este punto de aquí. Cuando yo pongo ese bit de información aquí, ahí la almaceno, hasta ahora no. Entonces, este circuito tiene esta entrada, generalmente se conoce como la entrada D, esta salida se conoce como la salida Q, y aquí, perdón, la salida Q, y aquí en Q es donde yo guardo ese dato. Si yo pongo este triangulito ahí, ya lo voy a guardar para siempre, ¿bien? Y digamos que la idea de los flip-flops es, permiten guardar un bit de información, un 1 o un 0, pero por ahora lo vamos a llamar triangulito, ¿bien? Entonces, pero miramos que digamos, está abierto aquí el camino y no lo puedo guardar. Entonces, para eso existe, por aquí tiene una entrada que se llama una entrada de reloj. Esa entrada de reloj es una señal cuadrada, ¿cierto? Es una señal cuadrada. Y este reloj básicamente permite sincronizar las operaciones que pasan dentro de un circuito digital. Eso es muy importante. Un circuito digital son muchos sistemas, la memoria, la pantalla, el audio, y necesitamos que trabajen de manera sincronizada. Y quien hace esa tarea de sincronización, pues es esta señal de reloj. Esta señal de reloj generalmente aquí es 0, aquí es 5 voltios o 3.3, pero digamos que es 0 o 5 voltios. Se hace a través de un cristal que oscila y genera esta señal cuadradita. Es todo un reto hacer esta señal, pero digamos que ya la tenemos, esta señal cuadrada ahí. Entonces, esa señal pues tiene una velocidad, aquí, digamos tiene aquí un periodo, ¿cierto? Este es el periodo, y tiene el inverso de ese periodo, es una frecuencia, que es lo que uno sabe, por ejemplo, cuando compra un celular, uno dice, no, este celular es de 1.4 gigas o este es de 1.8 gigas, está hablando de cuántos ciclos de estos hace por segundo, ¿no? Entre más, uno intuitivamente dice, entre más velocidad, más rápido. Claro, porque hace las operaciones mucho más rápidas, ¿no? Aunque tener celulares de mayor velocidad o circuitos más bien de mayor velocidad es mucho más costoso porque requiere mucho más diseño. Pero digamos que de ahí viene. Pero digamos que este circuito tiene aquí, este reloj aquí tiene un circuito que lo voy a llamar detector de flanco. Es muy importante. Entonces él puede ser un detector de flanco de subida, como en este caso, o un detector de flanco de bajada. Entonces, cada vez que este circuito detector de flanco detecta que, por ejemplo, se pasó de 0 a 1, esto es un flanco de subida, la señal pasó de 0 a 1, de 0 digital a 1 digital, o en voltios de 0 a 5 voltios, él genera un pulso por acá, y vamos a ver que ese pulso lo que hace, vamos a suponer que aquí hay un cosito, un puentecito que está abierto, que no está conectado. Entonces ese pulso lo que hace es venir acá y empujar y cerrar el ciclo. Digamos que lo cierra de esta manera. Cuando hay un pulso lo cierra de tal forma que este triangulito se puede mover hasta acá. ¿Listo? Entonces, digamos una explicación formal, un poquito de esto sería que un flip-flop tipo D, aquí tengo D, aquí tengo Q, el dato que esté aquí pasa aquí cada vez que aquí en el ciclo, en el flanco en el reloj hay un flanco de subida y guarda ese dato ahí. O sea, el dato queda almacenado aquí. Entonces ese dato pasa acá y ahí queda almacenado. Bien. Adicionalmente, nuestro circuito tiene una señal de enable,
¿sí? Esta es una señal de enable, acá. Y vamos a decir que esa señal de enable enciende, voy a explicarlo pedagógicamente, enciende este detector de flanco, ¿cierto? Para que este detector de flanco funcione y cierre el ciclo, esta señal de enable, por ejemplo, debe estar en 1. Si el enable es activo en 1, pues debe estar en 1. Si el enable es activo en bajo, pues debe estar en 0. Pero podemos pensar en esto como algo que enciende el flip-flop, o sea, hace que funcione. Porque si esto está apagado, pues esto va apagado y el puente no se va a cerrar. Bien, entonces aquí ya tenemos otra señal que es nuestra señal de enable, ¿cierto? Que me permite que lo que esté aquí pase aquí, ¿cierto? Y finalmente tenemos una señal de reset que, como su nombre lo sugiere, hace que el dato de aquí se resetee o se restablezca y pase a ser 0. ¿Listo? Entonces, en resumen, ya un poquito en resumen, un flip-flop tipo D tiene la entrada D, la entrada Q, el reloj, el enable y el reset. Básicamente me permite guardar un bit de información. Supongamos que inicialmente esto está en 0, porque yo doy un reset. Cuando yo doy un reset acá, esto se va a 0. Y aquí hay un 1, ¿cierto? Y yo quiero guardar este 1. Entonces, para guardar este 1, primero debo encender el enable. El enable debe estar encendido en 1 para activar el flanco de reloj. Y cuando detecte un flanco de reloj, lo que esté aquí pasa aquí. Entonces este 1 pasaría acá y ya no habría un 0, sino que habría un 1. Eso es lo que hace. Eso es básico, pero este es el fundamento para hacer otro elemento muy importante que es muy parecido a este, que se llama un registro, que lo vamos a ver en el siguiente video, que es la unidad básica de memoria de cualquier dispositivo. Y también nos permite hacer contadores, nos permite hacer memorias. Los flip-flops son la base de muchas de las cosas que tenemos hoy en electrónica digital. Bien, ahora vamos a mirar cómo se hace esto en VHDL. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a pedirle a ChatGPT que nos describa un flip-flop en VHDL y vamos a revisar en detalle lo que él nos entrega. La descripción de un flip-flop en VHDL es estándar, ¿no? Describa en VHDL un flip-flop. Entonces digámosle que tiene entradas de enable, reloj y reset y que tiene una salida Q. Bien, entonces digamos que es un flip-flop en VHDL tipo D con entradas de CLK, enable, reset y salida Q. ¿Listo? Para hacerlo igual que lo tenemos allá. Vamos a mirar qué nos entrega. Bien. Entonces nos entrega esto. Vamos a copiar ese código entonces en EDA Playground. Vamos a traer EDA Playground por acá. Y vamos a copiarlo acá y lo vamos a revisar un poquito en detalle. Bien. Bien. Bueno, muy bien, entonces vamos a mirar aquí un poquito. Entonces, bueno, aquí tenemos las entradas definidas. Está el reloj, el reset, el enable, el D y la salida Q. Bien, recordemos que en la entidad siempre, aquí en esta entidad siempre se definen las entradas y las salidas del circuito, ¿cierto? Entradas y salidas. Ahora vamos a mirar cómo esto que está aquí corresponde exactamente a lo que nosotros explicamos hace un ratito. Lo primero es que, bueno, esto está dentro de un proceso. Podríamos verlo como un circuito, ¿cierto? Pues el proceso piensa como en una unidad de circuito, o sea, nuestro flip-flop. Y estas son las señales que activan el circuito, ¿sí? El reloj y el reset. Cada vez que pase algo en el reloj, cada vez que pase algo en el reset, active. Entonces lo primero que nos dice es, mire, si el reset es 1, haga que la salida sea 0, ¿cierto? Es asíncrono porque no espera a que pase el reloj, sino en cualquier momento, ¿bien? Y
De otro lado, mire, dice si hay un flanco de subida en el reloj, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí, Rising Edge en CLK. Y el enable está en 1, o sea, está encendido. Lo que está en D, páselo a Q. Y eso es. En esencia, esa es la descripción de nuestro flip-flop. Ahora le vamos a decir a ChatGPT que nos describa un banco de pruebas para el flip-flop anterior. Entonces vamos a decirle que nos haga un banco de pruebas para el flip-flop anterior. Él lo está haciendo ahí. Entonces ya me generó mi banco de pruebas. Voy a copiar el código y me lo voy a llevar allí para el playground. Lo voy a copiar acá. Y bueno, lo vamos a revisar. Entonces nuevamente, pues recordemos que, bueno, primero lo que voy a hacer aquí es cuadrar todo esto, VHDL, para que me lo reconozca, el top simulación que es este. Y escojo aquí al deck, le digo que abra. Y algo muy importante, esta simulación es pesada, un poquito pesada, y está teniendo problemas. Entonces, como le pusimos un periodo aquí, hay que mirar de cuánto es el periodo. Él por aquí nos dice, mire, 10 nanosegundos. Dependiendo de lo que nos haya puesto aquí, 10 nanosegundos, multipliquemos eso por 10 para que no se nos complique mucho. Entonces pongamos 100 nanosegundos. Esto es muy importante porque si no, no va a terminar la simulación. Bien, entonces revisemos lo que le está haciendo, lo de siempre. Aquí tenemos las entradas, las salidas, las señales que genera. Con estas señales vamos a estimular el circuito. Aquí genera un reloj. El reloj básicamente genera el periodo, esa señal cuadradita que yo les mostraba. El periodo va a ser de 10 nanosegundos. Aquí llamamos unit under test, llamamos a la entidad, o sea, al flip-flop, al de flip-flop. Aquí generamos el reloj. Mire que aquí hacemos la generación del reloj. Aquí dice, mire, ponga reloj en 0 por la mitad del periodo, póngale el 1 por la mitad del periodo, y esto es un ciclo infinito, ¿sí? Y aquí empezamos a hacer los estímulos. Le pone un reset, entonces yo lo primero que debo ver es que si el reset se pone en 1, la salida debería pasar a 0. Eso es lo que tenemos que esperar. Apago apago el enable. Voy a quitar esto. Bueno, aquí apago el enable y pongo D en 1 y no debe pasar porque el enable está apagado. Aquí pongo el enable y pongo voy a poner D en 1 aquí de una vez, voy a cambiar acá, D en 1, espero un periodo, vuelvo y dejo en 1, y aquí ya, como el enable está encendido, cuando hay un flanco de subida de reloj, debo ver que lo que está en D pasa a Q, aquí vuelvo y hago otro reset, aquí vuelvo y hago un D, y vuelve a cambiar. Entonces, todo ese proceso debiera verse, digamos, reflejado ahí. Entonces, si todo sale bien, vamos a mirar acá, yo debiera dar correr y él debiera funcionar. Bien, esperemos a ver qué pasa. Dice que hay 2 errores. Aquí, espérame, dice, vamos a mirar los errores. Es que aquí, mira, está marcándome en la primera línea y en la primera línea de ambos. Y en la primera línea de ambos está esto, que es como un comentario, pero está mal hecho. Entonces, para que esto sea un comentario, yo debería poner 2 rayitas y ahí sí. Y aquí 2 rayitas. O sea, eso o hay que borrarlo o hay que ponerle rayita. Cualquiera de las dos cosas está bien. Ahora miremos nuevamente a ver qué pasa. Muy importante que aquí me dice en dónde está, si el error está aquí en el diseño y en el 1 desde el principio. También me dice que hay un error en el test bench en el 1, 1. Esta es la fila y esta es la columna. O sea, exactamente donde estaba acá. Esto es clave. Como diseñadores de hardware tenemos que aprender a identificar los errores, porque los errores son comunes. No hay diseño sin errores. Bien, entonces, nuevamente aquí me dice en dónde, en este caso está en el diseño,
y en qué posición, primera fila, primera columna, aquí en el test bench está aquí, primera línea, primera columna. Vamos a mirar si con eso ya se lo solucionó, lo salvo y le doy correr. La simulación ha terminado. Y ya, digamos, me apareció. Entonces vamos a hacerle un análisis. Hay cosas que voy a quitar aquí. Es que está repetido porque está poniéndome las señales. Voy a quitar esto. Voy a quitar las repetidas, ¿vale? Para que no salgan doble vez. Y mostrar exactamente lo que quiero mostrar acá. Déjenme pasar el Q de últimas, el D de segundas. Otra vez aquí, solamente para acomodarlo bien. Entonces miremos. Inicialmente D está en 0, pues en este flanco de reloj, lo que esté en D pasa a Q, pues como estaba en 0 inicialmente, pues pasó acá. Ahora, siempre voy a mirar los flancos de reloj. ¿Qué pasa en los flancos de reloj? Me traje esto a Paint para que lo revisemos. Entonces miremos qué pasa en los flancos de reloj. Entonces mire, en este flanco de reloj, lo que estaba, perdón, este flanco de reloj, lo que estaba en D pasó a Q. Miremos en este flanco de reloj. En este flanco de reloj, el enable estaba en 0, luego esto no, Q no puede cambiar porque el enable está en 0, ¿sí? Ahora, aquí, entonces hasta aquí no debe pasar nada. Mira, aquí subí D, miren esto, aquí subí D, aquí hubo un flanco de reloj, lo que está en D no pasó a Q, o sea, aquí debiera haber que pasó a Q, pero no pasó porque, mire, el enable está en 0. Ahora, aquí el enable se subió, y entonces mire lo que pasa en este flanco de reloj. D está en 1, entonces Q pasa a ser 1. ¿Sí? Miremos el efecto del reset. Mira el reset acá. Aquí está el reset. Tan pronto se activa el reset, la señal pasa a ser 0. Entonces ahí vemos los efectos. Vamos a poder ver un poquito más los efectos en el siguiente video cuando veamos un registro. Muy bien. Pero con esto hemos visto qué es un flip-flop, cómo se describe en VHDL y su simulación. Muy bien, muy importante aquí en esta parte, recuerde que el tiempo de simulación aquí debe ser 100 nanosegundos porque si no, no les va a funcionar. Bien, bueno, muchísimas gracias y a una próxima oportunidad.